para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El anhelo que el apóstol Pablo llegó a tener para los hermanos de Éfeso no era un anhelo realmente humano. La palabra nos enseña que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un día miraba en el segundo libro de Samuel 23, el verso 2. El salmista dijo en esa ocasión: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Quiere decir que cada palabra que quedó escrita, como logramos ver y entender que ha sido la inspiración del Espíritu de Dios, pero ese deseo es para todo su pueblo, para la heredad de vida. ¿Quién de los hombres se interesa por el bienestar de otro? Nadie. Es raro aquella persona que mira el interés de un hombre o de una mujer, que tiene, que pasa su tiempo, que vive para socorrer, amparar, alentar a aquella persona. Cuando alguien vive tiempos tal vez críticos en la vida, bueno, dice que Dios lo ayude. Pero nunca va uno realmente con interés propio a decir, bueno, ¿cómo le va? ¿Qué le pasa? Pero el Espíritu de Dios dice para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Dice que en la gloria hay riquezas, hermano. Y una de las riquezas de gloria es la fortaleza, el poder que viene a recibir el hombre interior. Yo estaba mirando que el hombre exterior, hermano, tenemos aquí dos naturalezas, ¿verdad? De que el hombre exterior se desgasta, pero el hombre interior, dice la palabra, que se renueva de día en día, cada día, no importa, aunque tal vez el físico de la persona, su salud material, se va deteriorando cada día, pero en él se mira que hay una persona con nuevo vigor, con nueva fuerza, con nuevo aliento de servir, de seguir al Señor. Dice que la fortaleza, hermano, la fortaleza es la fuerza y el vigor que recibe un cristiano. Pero yo estaba viendo aquí en la palabra del Señor y estaba considerando de que cuando el vigor se viene a ver en el hombre, me quedaba viendo el Salmo 138, el verso 2, dijo el Señor: el día que te invoqué, me fortaleciste, dijo él, con vigor en mi alma. Pero ese vigor se viene a ver en el alma, se viene a ver en el hombre interior. Y cuando alguien está vigoroso, bueno, su vigor se mira. Hay buena voluntad para trabajar, buena voluntad para contribuir, buena voluntad se viene a ver en aquel para definir todas las cosas que se hacen en la obra del Señor. Ahora, cuando pudiera ser que esté vigoroso, ¿verdad? Exteriormente el hombre esté vigoroso físicamente, pero muchas veces en su interior hay una debilidad terrible. Fíjense, hermano, yo estaba mirando que el Espíritu Santo, cuando viene y da vigor al hombre interior, esa riqueza de gloria se viene a ver en el poder. Pero hay algo que estaba viendo, que para que el Espíritu Santo
vigorice a la vida de un cristiano, para que el Espíritu Santo vigorice a una congregación, a una asamblea, realmente hay algo muy indispensable que ver en la palabra. Démosle un vistazo a lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo, oiga lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Oiga lo que dice el verso 31 de Hechos 9. Oiga, entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, dice el texto, fortalecidas por el Espíritu Santo. Oiga, antes que el apóstol llegara a ser apóstol, el apóstol Pablo, las iglesias tenían turbación. Había pena de que apareciera en cualquier momento el hombre, porque él se encargaba de aprisionar a los hermanos, arrestarlos, arrastrarlos, encarcelarlos. Si había una reunión, tenía que ser con el sumo cuidado. Un día me quedaba viendo el cuidado que tenían los creyentes hasta para identificarse. Usaban señas. Hay algunas señas, emblemas que aún en los vehículos se colocan, ¿verdad? Hacían pescaditos, racimos de uva, pero eran maneras para identificarse quién era aquel, quién entendía esa seña que se escribía, se marcaba en algo. No podían estar los hermanos abiertamente como nos reunimos en la actualidad. Pero cuando el hombre se convierte a Cristo, las iglesias llegaron a sentir paz, y la paz que tenían realmente se vino a ver en ellos, porque su congregación realmente era más libre de aquella presión que tenía, de aquella persecución que sufría la iglesia en ese entonces. Pero oiga, en la actualidad realmente no vamos a pensar que tenemos un Saúl de Tarso que persiga a la iglesia, pero a veces surgen las enemistades, contiendas, vienen a haber falta de paz. Y cuando hay falta de paz, oiga bien, todo es turbación, no hay comprensión, no hay armonía en lo que se hace, se divide en la vida. Bueno, y eso pasa, ¿no? cuando vienen todas las inconformidades. Nos creamos, esto viene a crear o a entristecer al Espíritu de Dios, así dice Efesios 4:3, que uno viene a entristecer al Espíritu, y cuando el Espíritu se entristece, las acciones nuestras entristecen al Espíritu Santo, como no darle lugar que Él trabaje en esa congregación o esa vida, y viene a verse la debilidad que hay. No podemos empezar un trabajo, no podemos concluir una obra. Si empezamos algo, lo dejamos a medio, programamos algo y como que no, aquello no tiene un principio. ¿Por qué? Muchas veces nosotros somos los causantes, fíjense, hermano, de que por falta de paz, muchas veces no se mira aquello, pero la inconformidad dentro del corazón, que choca en palabras, en sentimientos, en ideas, y eso hace que no haya paz, no viene el Espíritu a orar. Pero aquí dice que las iglesias llegaron a tener paz, y en la paz que tenían, el Espíritu podía trabajar, fortalecer. Dice que se acrecentaban, eran edificadas, eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se debe la debilidad en la vida, hermano? ¿A qué se deben las debilidades en la vida? Estaba calificando aquí algunas palabras en este sagrado libro. Estaba viendo aquí por qué la debilidad en la vida, ¿verdad? Dios no lo hizo a usted, no me hizo a mí,
de temor, sino que nos ha dado en un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero no se viene a ver realmente el poder de Dios en el creyente. Pero hay causas por las cuales la debilidad está en la vida. El espíritu no funciona, no trabaja en usted, no trabaja en mí. ¿Pero por qué? Una de las causas, una de las razones que estamos viendo aquí sería la falta de paz. La falta de paz en la vida, la falta de paz en la congregación. No se viene a realizar. Ya le digo, no funciona el poder de Dios, no se viene a ver en la congregación. Y usted lee, por ejemplo, Romanos 9:15, cuando Dios habló acerca de Faraón, pero el Espíritu menciona esto en Romanos 9. Para esto, dijo él, te he levantado a ti para mostrar mi poder en ti. Quiere decir que si ha establecido una obra en un lugar, o lo ha levantado a usted, me ha levantado a mí, Él va a mostrar que es capaz de hacer Dios a través de usted, por usted, siempre y cuando realmente no vaya a haber un estorbo que impida la manifestación del Espíritu. De otra manera, yo quisiera que el poder de Dios, darlo a conocer, pero hay causas, hermanos, que impiden. Estaba viendo aquí en la palabra, decía que cuando alguien, hermano, realmente el Espíritu de Dios obra, le voy a mostrar algo en Números 23. Oiga este texto. Miren lo que dice el libro de Números 23. Capítulo 23, y oiga el verso 21 y 22. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto. Oiga, tiene fuerzas como de búfalo. Un día me quedaba pensando cuando la palabra dice que tiene fuerza como la de búfalo. Por ahí se habla de que el búfalo, hermano, de que lo utilizan para aquí en algunas regiones de Guatemala para llevar carga y tiene capacidad para jalar cantidad de carga, pero la Biblia enseña otra cosa. Le voy a mostrar algunas características, ¿verdad? Pero si yo no me vengo a ver con la fuerza de Dios en la vida, hay algo que está impidiendo la libertad del Espíritu en mí y en usted. No funciona. Pero cuando el texto dice tiene fuerza como de búfalo, juntemos este texto con lo que dice Job 39. Va a ver usted el verso 9. Job 39. Voy a lo que dice el verso 9. ¿Querrá el búfalo servirte a ti? ¿O quedar en tu pesebre? Son preguntas que están aquí. ¿Atarás tú al búfalo con coyundas para el sur? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande en su fuerza? ¿Le fiarás tu labor? ¿Qué harás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Todas preguntas. Está hablando del búfalo, pero le junto este texto porque dice que Jehová su Dios está con él. Tiene fuerza, pero la fuerza es una fuerza de gloria. La fuerza del cielo que hace competente, capaz, suficiente al hombre, a la mujer para vencer todo obstáculo, todo aquello que
cuando está hablando todas estas preguntas, eso está diciendo que el búfalo es indomable, ¿verdad? Indomable. Pero ¿qué nos toma usted? ¿Qué nos toma? Si dice la palabra que todo eso indica que es indomable el búfalo, ¿verdad? Indomable. Pero ahora un creyente, hermano, es que si venimos a ver nuestras debilidades, se vienen a ver, porque si es un problema, somos arrastrados por ese problema. Tal vez no es con usted, no es conmigo, nos involucramos en ella, débiles, porque queremos defender tal vez causa o honor de algo, nos arrastra y débiles. Está el mundo también. El mundo con tanta cosa que ofrece, presenta, somos seducidos por ello y arrastrados por él. Venimos a manifestarlo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Nuestra carne también, ¿verdad? Nuestra carne nos doma, nuestra carne nos vence la carne. Pero oiga, hermanos, si llegamos a ver que os dé conforme a las riquezas de gloria, el anhelo del Espíritu Santo hace ver si realmente usted disfruta la riqueza de la gloria, que es la fortaleza y el poder de Dios en el hombre interior. Se viene a ver, aunque tal vez tenga luchas, tenga necesidades, penas, pobrezas, que vengan a hacer que le la vida imposible a aquel creyente, pero oiga, hermano, el poder de gloria hace que aquel hombre no se quede, no se estanque, no renuncie a lo que Dios le ha confiado hacer. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, una capacidad de él, que no hay nada que lo venga a domar y mire humillado, derrotado ante sus pies. El diablo es terrible, ¿verdad? Porque viene como un gran conquistador, ¿verdad? Hay frases que a veces espantan a los creyentes. Pero cuando trata de conquistar, oiga bien, la vida de alguien, sus ofertas vienen a ser tan grandes como cuando llega al Señor y le dice: todo esto te daré. Y le dice: si postrado viene aquel que es domado por él, es domado por él. Pero cuando alguien manifiesta la fuerza de Dios, realmente se viene a ver. Estaba oyendo por la mañana, los hermanos se interesaban en cantar un himno. Nada me ha detenido. Fuerte es Jesucristo, puedo en él confiar. Pero el que tiene la fuerza, el poder de gloria, esa fuerza de gloria, realmente será porque le ha dado libertad al Espíritu de Dios manifestarse en él. Miremos lo que dice un texto en el libro de Nehemías, capítulo 6, verso 9. Oigamos una frase aquí. El libro del profeta Nehemías. Oiga lo que dice el capítulo 6 del profeta, o Nehemías, que habló aquí, Nehemías 6, verso 9. Mire lo que dice. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando uno se da cuenta que hay deficiencias, ¿verdad?, de la fuerza de Dios, cuando uno se da cuenta del enemigo que está tratando de hacer en la vida. En el tiempo de este hombre, Nehemías, cuando los adversarios experimentados, Sanballat, Tobías, que se negaban, trataban de debilitar la mano de estos que trabajaban en la obra del Señor, porque es lo que el enemigo hace, de debilitar la vida de aquel que ha emprendido usted, que ha emprendido en el Señor, que ha emprendido, hombres y mujeres que han emprendido alguna obra, pero el enemigo sabe de que esa obra va a ser para el bienestar de muchos, de la misma obra del Señor. Trata de debilitar a
Como se dice, empezaron, esos que empezaron no van a terminar, ¿verdad? Empezó a predicar, a ver dónde va a parar aquí, fulano de tal, no aguantó, no soportó, cayó. Ay Dios, lo que empezaste a hacer, mujer. Bueno, le empiezan a infundir a mí el desaliento y la mentira. Llegaron a aquel que tal vez llegue con el Espíritu de Dios y le diga, hermano, siga, confíe en el Señor, fortalezcase, ¿no? Pero oiga, aquellos estaban amedrentados, se debilitarán sus manos. A ver, ¿dónde vamos? Miramos lo que empezó y nosotros vamos, en vez de apoyar, encaminar. Empezó la obra, a ver dónde se va a quedar tirado. Pero este hombre habló, hermano, hizo una oración y él le va a decir, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Cuántas manos caídas habrá, verdad? Así dijo Isaías también en el capítulo 35, dijo él, por lo cual levantar las manos caídas y afirmar las rodillas endebles, aquellas que se han paralizado. Algunos ya llegaron a ser debilitados por el mal, ya están débiles, ya dejaron, bueno, si así son ellos, mejor que lo hagan ellos, mejor que sigan ellos, ¿verdad? Ya el enemigo logró introducir su dardo y aquel quiere dejar de hacer aquella obra, pero este hombre llegó a decir, fortalece mis manos. ¿Qué ha dejado de hacer usted? ¿Qué ha dejado de hacer? Se han debilitado sus manos, sus rodillas, ya no canto, ya no oración, ya no trabajo, ya no obra. El enemigo ha logrado derrotarlo. Pero oiga, cuando eso pasa, hermano, tenemos a alguien que realmente, como Isaías 40:29, donde dice, no has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová, Él da esfuerzo al cansado, y ahí dice que Él multiplica las fuerzas al que ninguna tiene, se siente débil y agotado, pero hay alguien a quien acudir. ¿Para qué? Para que fortalezca las manos de aquel y esa obra realmente se siga haciendo, se haga y no se quede estancado. Pero eso es cuando algo se da cuenta, hermano. De lo contrario, si uno realmente le da lugar al mal, se debilita más y más. Pero es la intención del mal, hermano. La intención del mal es que realmente la obra no siga. Y viene para amedrentar, pero gracias a Dios porque realmente hay alguien que puede fortalecer también, que puede fortalecer las manos. Y nosotros también, hermano, por ejemplo, estaba pensando en lo que Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 6:2, cuando el texto dice sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. A veces nosotros hablamos de la ley de Cristo. Un día dijo un hermano, vamos a ir a comer a tal lugar, pero ahí sí que a la ley de Cristo decía, ¿cómo es? Le decía, cada quien con su Cristo decía. No, la ley de Cristo no es así. La ley de Cristo es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso nos viene a indicar que si realmente aquel está débil, ¿verdad? Está débil, cansado, herido, abatido. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer usted? Fortalecer esas manos, ¿para qué? Pero otro día preguntaba por la vida de otro hermano en una asamblea, decía, ¿cómo está? Ay, Dios mío. Trancado estaba así, y trancado. Otro decía, ya le hubieran quitado esa tranca, decía, para ver dónde cae. Si realmente nos preocupáramos, ¿se acuerdan ustedes, por ejemplo, de la vida de Moisés, Aarón, cuando allá ellos subieron a la cumbre de aquel monte, mientras Josué estaba en el campo peleando con Israel contra los de Amalek? Dice que Moisés alzaba la vara y mientras él alzaba la vara,
Josué prevalecía contra el enemigo, pero se cansaba las manos de Moisés y él bajaba la mano. Y cuando él bajaba la vara, dice que Amalek prevalecía y Josué retrocedía. Pero aquellos se quedaron viendo que la causa de la victoria era la unión de fuerzas. Colocaron una piedra, sentaron a aquel hombre, uno sostuvo la mano de un lado y el otro del otro lado. Hubo firmeza, pero hoy, hermanos, se llama sobrellevar las cargas los unos de los otros. No solo ver que mire ella qué hace, que mire él qué hace, cómo sale. Él empezó, él se metió. No, hermano. Si realmente llegamos a manifestar esa riqueza de gloria, aquel está débil, pero en mí está funcionando para levantar a aquel. Oigan, que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecido en el hombre interior por su Espíritu Santo. El Espíritu viene y fortalece a aquel que realmente le da paz, porque tiene paz, tranquilidad. Pero oiga bien, el enemigo viene y trata de debilitar esa vida y hacer que aquel tenga que hacer la obra que está haciendo. Pero viene este hombre ahora y dice: fortalece tú mis manos. Voy a dar un consejo aquí en Deuteronomio 11. Oigamos una frase en el libro de Deuteronomio capítulo 11, el verso es 8. Esto yo lo oigo como yo vengo y le pido a él fortaleza. Usted se siente débil, me siento débil, bueno, pero vengo yo y acudo a él y le digo: Señor, fortaléceme porque me siento débil, Señor. No recibe esa fuerza, hermano. Estaba mirando la vida del Señor en Lucas 22, 40, cuando él ora en el Getsemaní y un ángel del cielo viene y le fortalece. Oiga, hermano, ya fortalecido él, deja la agonía y sale y se enfrenta a aquello y dice: ¿a qué buscáis? Pero ya fortalecido, recibe fuerza de Dios. Oiga, el capítulo 11 del Deuteronomio, verso 8 dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Oigan, está bien, ¿verdad? Pero está bien, usted y yo llegamos también al Señor y decirle: Señor, necesito fuerza, fortaleza para seguir, Señor, lo que me has confiado. He aprendido, pero el enemigo como que gana ventaja, me debilita, Señor. Fortalece mis manos, Señor. Pero luego se oye la voz del Señor. A Israel se le llegó a decir, hermano: guardad pues todos los mandamientos. Pero cuando dice guardar, no es como algo que se vaya a alzar, algo que se va a cuidar de esa manera, no. Practica. ¿Se acuerda que dijo el Señor en Juan 14, 22? Él dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo él. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero viene ya a saber que el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué mandamientos nos ha dejado el Señor? Te voy a fortalecer, te voy a dar vigor, te voy a dar fuerza, pero debes guardar los mandamientos. Los mandamientos se han venido a poner en obra, por ejemplo en Marcos 1:15, cuando dijo el Señor: arrepentíos y creed el Evangelio. Desde ahí empezamos, ¿verdad?, a oír, a poner por obra los mandamientos del Señor. Luego el hombre no se queda solamente convertido. ¿Cuántos convertidos habrá? ¿Por qué no quiere bautizar? ¿Qué le impide? ¿Qué es obstáculo en la vida? No hay impedimento. Bautizarse, según Mateo 3:15, dijo el Señor: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Pero se llama, hermano, es un mandamiento del Señor. El que cree debe bautizarse también. Pero no solamente eso, ¿verdad? Ya estando bautizado,
Él habla en Mateo 26, dijo él: haced esto en memoria de mí. Ya nos toca obedecer el partimiento del pan, venir cada día, primero de la semana, al partimiento del pan. Bueno, cuando alguien practica los mandamientos del Señor, dice el texto que aquel viene a recibir fuerza de Dios. La fuerza, oigan, practicar buenos mandamientos. ¿Para qué? Para que seáis fortalecidos. Si nosotros venimos a entender el lenguaje del Señor, hermano, de que uno viene como para que uno sea fortalecido en el Señor, bueno, el Espíritu Santo va a funcionar en usted, en mí. Se mirará un hombre, se mirará una mujer vigorosa, fuerte, valiente, esforzada, activa en todo, porque el vigor de Dios, el vigor del Espíritu Santo que le da, hará que aquel hombre, aquella mujer sea incansable, sea realmente él el escudo que lo proteja contra los daños del enemigo que querrá debilitar su vida y hacer que cese la obra. Pero ¿cómo está la vida en el Señor? Cada uno es testigo realmente. Se acuerda de lo que el apóstol Pablo le dice a los de Corintios en la 2 Corintios 8:6: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó, así termine entre vosotros esta obra de gracia. Vemos que realmente, si pensamos que Tito empezó ferviente, vigoroso, pero alguien observaba que había decaído el hombre, ahora usted y yo somos testigos aún de nuestra vida, cómo empezamos y con vigor, con ánimo, pero ahora, ¿qué ha hecho decaer todo aquello? Podemos usar la oración de Nehemías: Señor, fortalece mi mano. Él va a fortalecer aquí, pero oiga bien, él dice: guarda mis mandamientos. Y los vas a practicar, vas a ser fortalecido. Y se mirará esa fortaleza de Dios, la fortaleza de Dios, la fuerza de Dios en el hombre y en la mujer. Y caminará, y tal vez hasta usar lo que Lucas 13:31 dijo el Señor: es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. No habrá nada ni cosa que le vaya a robar el gozo, la paz, la felicidad y aún la obra que Dios le ha confiado. Mientras Él nos tenga sobre esta tierra, que el Señor nos ayude a comprender su palabra.